¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Internacional. Vamos a estar repasando los temas importantes. Son muchas las cosas que pasan en todo el mundo, pero bueno, nos vamos a centrar en dos temas. Lo que ha sucedido en China durante el último fin de semana y vamos a hablar del primer ministro de Gran Bretaña. Los dos temas los vamos a desarrollar, el primero con un informe y el segundo con especialistas. Recuerden que estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Y recuerden que si quieren vernos a través de streaming www.unidiversidad.com.ar. Bueno, vamos a repasar un poco lo que sucedía durante los últimos días y que cobró notoriedad a nivel mundial. Y fue básicamente la orden que dio Xi Jinping de la expulsión del expresidente Hu Jintao del Congreso del Partido Comunista Chino. Ante la presencia de todos los integrantes de la cúpula partidaria y además de una actitud casi podríamos decir de indiferencia absoluta por parte de ellos, ahí vemos la imagen, Xi Jinping ordenó la expulsión del expresidente. Muchos interpretan que fue una purga pública, ¿sí?, del exmandatario y predecesor inmediato del actual líder del régimen, que ha convulsionado la opinión pública en todo el mundo y por supuesto a los analistas políticos que interpretan a esto como una medida de absoluto poder, donde además Xi Jinping lo que hizo después de esto fue empezar a sumar, posiciones, ¿sí?, a acercar a aquellos que apoyan obviamente a su gobierno. Vamos a ver un informe de AFP que relata lo que sucedió. Un suceso inusual durante la clausura del Congreso del Partido Comunista Chino. Este es el momento en que el expresidente Hu Jintao fue escoltado fuera del recinto el sábado. Hu, de aspecto débil, fue invitado por los auxiliares del Congreso a dejar el recinto del Gran Salón del Pueblo de Pekín, donde estaba sentado en primera fila junto a su sucesor, el actual presidente chino Xi Jinping. Un auxiliar intentó tomar del brazo al expresidente mientras él se negaba. El hombre intenta entonces levantarlo por las axilas, pero el político siguió resistiéndose. La agencia Xinhua atribuyó el hecho a un malestar físico del exmandatario de 79 años y aseguró que ya estaba recuperado. Esta versión oficial indicó que Hu Jintao insistió en participar en la ceremonia pese a que había necesitado recuperarse recientemente. Al supuestamente sentirse mal durante la sesión, su equipo lo acompañó a la sala contigua para descansar. El sábado por la tarde, el nombre de Hu Jintao parecía censurado en la red social Weibo. Luego Hu intentó tomar unos documentos que parecen pertenecer a Xi, pero este lo sostiene con firmeza. Entonces el auxiliar mantiene una breve conversación con el expresidente y finalmente logra escoltarlo hacia la salida. Al levantarse, Hu Jintao mantiene un breve intercambio con Xi Jinping, quien le responde sin mirarlo. Habla también con el primer ministro Li Keqiang, a quien da una palmada en el hombro. Los otros asistentes no parecen inmutarse. Los medios estatales no difundieron la escena, que fue grabada por periodistas de la AFP. La escena se produjo poco después de que entrara la prensa en el recinto y justo antes de la votación unánime de unos 2.300 delegados del Partido Comunista Chino para incluir el rol central de Xi en los estatutos. Desde su llegada al gobierno a finales de 2012, Xi ha ido acumulando poder en la segunda potencia mundial y ha fortalecido la autoridad del régimen. Bueno, el análisis que hacen muchos es que lo que hizo Xi es, a partir de esto, rodearse nada más que de leales a su postura. Debemos decir que el expresidente Hu Jintao representa a una China que es bastante distinta a la concepción que tiene Xi Jinping. Sostuvo liderazgo mucho más colectivo y tuvo que equilibrar diversas facciones para poder gobernar, representadas en el comité permanente del Buró Político. ¿Qué más podemos agregar? Que los años de Hu fueron considerados como un tiempo de apertura justamente para China al mundo exterior, con un incremento de la tolerancia hacia las nuevas ideas, algo que con el gobierno y el poder
de Xi Jinping no está sucediendo. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos porque dijimos vamos a tocar dos temas. Vamos a hablar de Gran Bretaña y en un ratito nada más vamos a tener a Mario Guerrero, politólogo, y desde Gran Bretaña vamos a hablar con Nicolás Piazza sobre cómo ha vivido Gran Bretaña este cambio de ministros de los últimos meses y la asunción del primer ministro Rishi Sunak en las últimas jornadas. Esto en un ratito aquí en Chat Internacional. Ya regresamos. Bueno, estamos aquí nuevamente en Chat Internacional, lo dijimos, la realidad mundial nos obliga a hablar de Gran Bretaña y para eso tenemos ya a Mario Guerrero, politólogo, con nosotros. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Hola, Claudia, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy verdad bien. Que sí, siempre Inglaterra, Gran Bretaña nuevamente, ¿no? Tal cual. Bueno, lo cierto es que vamos a hablar de este tema y lo vamos a analizar qué está sucediendo, sobre todo porque asumió el primer ministro. Hablamos de Rishi Sunak y bueno, vamos a hablar un poquito de qué significa esta nueva figura y además un poco qué ha pasado en este último tiempo, porque finalmente la primera ministra renunció después de un poco más de 40 días en el poder y cuáles fueron las consecuencias que llevaron justamente a esa renuncia. Lo vamos a analizar y lo vamos a hacer con Nicolás Piazza, que es licenciado en Administración, miembro de Ceridi y estudiante de posgrado del King College, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Nicolás? Muchas gracias por atendernos. Hola, buenas noches, gracias por convocarme y muy contento de estar en Chat Internacional. Bueno, vamos a comenzar a andar este tema que me parece que tiene mucho análisis, ¿no? La verdad que sí, y creo que lo interesante de comenzar es, la verdad que es algo inusitado, ¿no? La verdad que la designación de Sunak, el llamado a pedido de constitución de gobierno de Sunak es un hecho histórico, no solamente porque es el primero de descendencia india, sino que es el más joven en 200 años. Mucho se ha hablado de la procedencia, ¿no? Su carácter de multimillonario. ¿Qué nos podés contar, Nico? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Bueno, como mencionabas, el perfil del nuevo primer ministro es un perfil bastante interesante. Es el más joven en 200 años. Es la segunda generación de inmigrantes de ascendencia india, que es la primera vez que tenemos un miembro de una minoría siendo primer ministro de Gran Bretaña. No es el primero que ha tenido cargos públicos de una trascendencia importante. Lo es el Mayor of London, es también de ascendencia tiene ascendencia de inmigrantes. Pero claramente el desarrollo de Sunak ha sido no solamente interesante, sino vertiginoso. Tengamos en cuenta que recién es miembro del Parlamento desde el año 2015 por la región de Richmond, y en términos políticos dentro de Gran Bretaña, que en menos de una década un miembro del Parlamento se convierta en primer ministro es realmente llamativo. Al mismo tiempo, su condición de ex banquero de inversiones y por supuesto multimillonario le han traído algunos dolores de cabeza, pero de alguna manera sigue representando ese sueño conservador del emprendedor, del trabajador que llega a las primeras planas del reino. Así que bueno, bastante trabajo tiene por delante el nuevo primer ministro. A ver, Nicolás, te quería preguntar un poco cuál fue el rol, porque también fue fue ministro de Boris Johnson, tenemos entendido, y cuál fue el rol también de él a la hora de la salida de Boris Johnson justamente de ese cargo de primer ministro en su momento. Bueno, como todos los partidos parlamentarios, Sunak viene formando parte de los últimos dos gobiernos conservadores. Estuvo ya en el gabinete de Theresa May. En su momento fue subsecretario de Estado del Departamento de Vivienda y Gobiernos Locales, y luego fue Lord Chancellor, que es el ministro de Finanzas, con Boris Johnson, con quien estuvo toda la pandemia, y empezó a alejarse allá por febrero, cuando empezaron los primeros fuertes conflictos dentro del gabinete de Johnson por los videos que todos recordarán, se filtraron sobre fiestas que se habían hecho en la sede de gobierno, mientras la mayor parte del pueblo británico seguía en cuarentena por
la crisis de COVID. Eso ya generó un primer cimbronazo dentro del gabinete. Hasta ese momento el principal efecto de eso fue principalmente en las encuestas, aunque dentro de Boris Johnson de liderar el partido hasta la próxima elección general. La crisis que en ese momento, hubo varios roces, incluso Boris Johnson llegó a decir que era un timorato el nuevo primer ministro, pero la crisis determinante que determina la salida de Boris Johnson es en junio, cuando se descubre que el subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas tenía varios casos de abuso sexual previo a su designación, que Boris Johnson lo sabía y que lo vio ocultado. Y ahí Sunak lideró una renuncia masiva de miembros del gabinete de Johnson, de cerca de 60 miembros, que recordemos, los miembros del gabinete son al mismo tiempo parlamentarios, con lo cual generaba una seria duda sobre la capacidad de liderazgo del Premier, que determinó en la renuncia de Boris y en la llamada elección por un nuevo liderazgo, donde Sunak fue parte y llegó segundo luego de Liz, ¿no? Y Nicolás, en este sentido, ya sabiendo que tiene un antecedente, por lo menos una carrera corta, pero ¿qué podríamos esperar en términos de qué es lo que piensa Sunak en materia de política social, en materia de política económica? ¿Qué lineamientos crees vos que se pueden llegar a mantener entre lo que vimos durante el mandato de Boris Johnson y ahora que le tocará a él ser primer ministro? Mira, él ya lo mencionó públicamente que su agenda de gobierno está dado por el Manifiesto 2019, que es el manifiesto que llevó el Partido Conservador a una de sus mayores victorias electorales en las últimas décadas y que consagró a Boris Johnson como premier. Pero su primera función, más allá de eso, es lograr la estabilidad interna del partido. El partido está seriamente cuestionado, está con muchos problemas dentro de su liderazgo. No se sabe muy bien si Sunak va a poder contener a la parte más johnsonista, llamémoslo así, del bloque, y sin ellos no va a poder consolidar una acción de gobierno que le permita desarrollar una agenda propia. A menos de 2 años de las elecciones generales, 1 año y algo, esta es el principal trabajo que tiene el primer ministro: fortalecer la coalición de gobierno, fortalecer el bloque parlamentario y permitirle empezar a crecer en las encuestas, que es lo que ha estado en el fondo de la crisis del gobierno de Johnson, de Liz y ahora de Sunak. Sí, es principalmente la posibilidad que tiene el Partido Conservador de perder las elecciones generales a comienzos de 2024 y perder el gobierno por primera vez en 12 años. Entonces, eso como primera tarea. Y luego esperamos un gobierno relativamente normal dentro de los que son los partidos conservadores, con una agenda ambiental, con una agenda fuerte en política exterior, principalmente europea, principalmente vinculada a la guerra con Ucrania. Y el gran tema acá es cómo termina de ordenarse Inglaterra y cómo termina principalmente de ordenar la política luego del Brexit, el Partido Conservador. El Partido Conservador ganó las elecciones de 2019 con las ventajas que traería el Brexit y no se ha visto hasta el momento ninguna acción respecto de eso. Todo lo contrario, sino que no solamente la crisis de venida del Brexit ha sido muy grande, sino que a eso se le suma la crisis de la pandemia. Entonces hoy Reino Unido es la economía que menos crece del G7. Nicolás, brevemente podemos repasar cómo es el sistema de gobierno ahí en Gran Bretaña, teniendo en cuenta que Liz Truss duró poco más que un suspiro, ¿no?, como primer ministra, y después este proceso que se ha dado en días nada más para que haya un nuevo primer ministro, que ahora, bueno, lo conocíamos hace poco, Rishi Sunak, de él hemos estado hablando. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo se elige justamente al primer ministro, o en este caso cómo también se eligió a la primer ministra, a la figura más importante ahí en Gran Bretaña? Bueno, Reino Unido es la definición por antonomasia de democracia parlamentaria. El sistema está organizado en 650 circunscripciones electorales,
básicamente son uninominales por circunscripción. Eso quiere decir que se vota un representante que vendría a ser el equivalente a nuestros diputados, la Cámara de los Comunes, en estos 650 distritos los cuales se divide el reino. Sí. Esos 650 conforman el Parlamento se conforma cada 5 años y una vez conformado el Parlamento se establecen mayorías. Una vez que nosotros tengamos un partido que tiene una mayoría absoluta, que suma más de 326 parlamentarios, tiene derecho a nombrar al primer ministro como básicamente el líder del partido, el presidente o el líder del partido, que es el líder a su vez de la bancada mayoritaria, es quien presenta esos resultados ante el rey y el rey pide que se forme un gobierno en su nombre. Estos 326 comunes que tienen que juntarse para conformar un gobierno pueden ser de un solo partido, como es el caso del Partido Conservador, que por sí mismo tiene más de 326 diputados, o a través de coaliciones, como fueron los últimos gobiernos laboristas. En este caso, el Partido Conservador y sus aliados tienen 356 miembros en el bloque mayoritario, con lo cual les da una holgada mayoría para poder conformar gobierno. El gobierno se mantiene hasta tanto y en cuanto las mayorías parlamentarias se sostengan. En caso de crisis interna dentro o de disputa de liderazgo, el propio partido puede cambiar su liderazgo y al cambiar su liderazgo cambia el primer ministro, o se le puede dar un voto de no confianza por los cuales el propio parlamento fuerza al primer ministro a renunciar en el caso que el voto de no confianza sea aprobado. En este caso, como lo que se discutió fueron en un primer momento el liderazgo de Boris Johnson, en un segundo momento el liderazgo de Liz Truss, pero el Partido Conservador mantenía la mayoría absoluta y no estaba en riesgo su mayoría, hizo un proceso interno de selección de un nuevo líder. Claro. Tengamos en cuenta lo siguiente: la salida de Boris Johnson como primer ministro y por lo tanto como líder conservador fue bastante traumática. Es un líder, como ustedes saben, muy carismático, muy personalista, que traccionaba mucho, con lo cual hubo una elección interna a lo largo del país que duró prácticamente todo el verano. Durante 3 meses estuvieron haciendo campaña para elegir a un nuevo premier. Ahora bien, con la crisis que termina el gobierno de Liz Truss, era imposible repetir ese proceso porque aparte se había acabado de hacer hace 7 semanas. Con lo cual el Comité 1922, que es de alguna manera la autoridad electoral del Partido Conservador, estableció una serie de normas que le permitió al Partido Conservador, como mucho hasta este viernes, tener el nombre de quien iba a ser el nuevo primer ministro. ¿Qué estableció? Primero, que aquellos que quisieran postularse para ser primer ministro deberían contar con el apoyo de al menos 100 miembros del Parlamento conservadores. Con lo cual, ya el número de postulantes se reducía a al menos 3. Teniendo en cuenta que el bloque es de 350, máximo tenemos 3. Ese límite para presentar los avales de estos 100 parlamentarios que apoyaban al candidato vencían ayer a las 2 de la tarde. Si había más de 2 candidatos, los parlamentarios seleccionarían los 2 que irían a una elección virtual con los miembros, con los asociados al Partido Conservador, y que tenían toda esta semana para votar hasta el viernes, donde se le presentaría a la sociedad y principalmente al monarca quién es el nuevo líder de la mayoría. Bueno, eso no fue necesario por Boris Johnson, que surgió como el primer candidato y como el candidato con fuerza, a pesar de que estaba de vacaciones en el Caribe, no pudo sumar 100 electores, lo cual fue bastante novedoso por un lado, pero por el otro lado entendible, pues el mismo partido que lo echó hace 4 o 5 meses. Se postuló Penny Mordaunt, que es la speaker, de alguna manera la presidente de la Cámara de los Comunes, también una política joven,
con pasados trabajadores, hija reservista de las Fuerzas Armadas, muy nueva en política, muy nueva en cargos de primer nivel. Y Sunak, que ya se sabía que iba a ser uno de los dos contendientes, porque fue uno de los dos contendientes que terminó la carrera por el liderazgo. El lunes, a último momento, Penny Morgenthau no logró sumar los apoyos de que dejó Boris Johnson y bueno, tuvo que renunciar a la carrera, con lo cual quedó un único candidato y ese único candidato, siendo Sunak, fue electo líder de la mayoría y por tanto primer ministro. Bueno, vamos a irnos a una pausa, Nicolás, y enseguida vamos a regresar para seguir analizando lo que está sucediendo en Gran Bretaña. Estamos en Chat Internacional, en el 30 de la TDA, ya volvemos. Estamos en Chat Internacional, recuerden, en el 30 de la TEA, 22 de Supercanal HD. Hablamos con Nicolás Piazza, politólogo, miembro de Ceridi y estudiante de posgrado del King College, con quien, bueno, estamos analizando qué está sucediendo en Gran Bretaña. Nicolás, una de las cuestiones que genera duda es por qué se precipitó la salida de Liz Truss, siendo que hace poquitos días, poquitas semanas, ella fue llamada a constituir gobierno. Entiendo que hay un par de diferencias en este sentido con Sunak también en materia de política económica. ¿Nos podrías comentar un poquito más sobre esto? Sí, es considerado una gestión bastante desafortunada la que hizo la ex primer ministra. Prácticamente desde el comienzo de su gestión empezó a acumular errores importantes, pero principalmente, o lo que determina su corto gobierno, fue el proyecto de mini presupuestos presentado en el Parlamento, que básicamente generaba un recorte de 45.000 millones de libras esterlinas de impuestos, principalmente al 1%, al eliminar el tope del 45% sobre los ingresos mayores a 150.000 libras esterlinas al año, que es básicamente los ingresos del 1%, y aumentar el gasto en cerca de 60.000 millones de libras esterlinas, prometiendo principalmente congelamiento de tarifas, teniendo en cuenta el invierno que se avecina y la crisis del gas provocado por el conflicto con Ucrania. Ese enorme recorte y esa enorme erogación que iba a tener el nuevo presupuesto, al ser consultados dijeron que iba a ser financiado principalmente por deuda, teniendo en cuenta que Reino Unido es uno de los que tiene menor ratio de deuda PBI del G7. Inmediatamente los mercados financieros se volvieron locos, hubo una corrida contra la libra que llegó en términos históricos a su piso más bajo, de hecho igualando al dólar, cosa que nunca había pasado. El Banco de Inglaterra tuvo que intervenir para frenar la retirada de depósitos que empezaban a afectar a los fondos de pensiones, que como ustedes saben, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra son los que gestionan los fondos de las jubilaciones de los trabajadores. Y eso generó una enorme inestabilidad política y económica que se va a ver también en las próximas semanas en la aceleración del índice de inflación, teniendo en cuenta que cada vez que la libra pierde sobre el dólar se encarecen importaciones que para Inglaterra son centrales, como son las de los alimentos. De hecho, hoy salieron los datos de que alimentos y lo que es la canasta básica de alimentos subió casi un 30% entre septiembre y septiembre, con una inflación estimada del 10% global, ¿no? Pero lo que más ha perjudicado es en alimentos. Y con un panorama bastante negativo respecto a lo que puede llegar a deparar el invierno y la demanda de energía para calefacción. Nicolás, a mí se me ocurre preguntarte por qué, bueno, duró un poco más de 40 días, 44 días Liz Truss. ¿Por qué tan poco el periodo como, para definirlo de alguna manera, de prueba para una primera ministra, y si realmente ese mismo filtro puede llegar a pasarlo quien hoy por hoy ocupa ese cargo? Bueno, después de esta mega ley presentada, que fue presentada con bombos y platillos por la primera ministra y su
su ministro estrella, que era su Lord Chancellor, se empezaron a acelerar una serie de crisis internas que llevó a que el nuevo ministro de Hacienda, que es el que va a continuar, Hunt, directamente vaya al Parlamento, tomara prácticamente la sesión, que por lo general la toma el primer ministro, y dijera: todo lo que presentamos la semana pasada, esta semana lo vamos a retirar. Con lo cual la autoridad de la primer ministro quedó totalmente devastada, no solamente porque su principal política la da de baja, sino que aparte no la da de baja ella, sino que lo da un ministro. Algo bastante infrecuente en la política británica. Al mismo tiempo se empezaron a suceder escándalos públicos, como de un ministro presentando una política y la primer ministro no sabiendo lo que se estaba presentando, o viceversa. Luego se aceleró con la salida de la ministra del Home Office, que es una especie de ministra del Interior con mando sobre las fuerzas policiales y las migraciones, por un tecnicismo que acá es importante, que es el tema de la utilización de correos personales para cuestiones oficiales, que renunció el miércoles de la semana pasada, y el jueves hubo un escándalo en las sesiones del Parlamento, donde incluso hubo denuncias de agresiones físicas por parte de ministros de listas. En medio de una sesión muy confusa donde se tenía que votar la aprobación del fracking en aguas de Reino Unido para disminuir la necesidad de gas, y que alguno terminó diciendo que era un voto de censura contra la primera ministra. Después de todo eso, básicamente el propio bloque parlamentario le quitó totalmente apoyo. Ya se venía hablando de que una primer ministro que no podía sostener su principal política, era cuestión de tiempo que se lo reemplazara, y todo esto terminó acelerando su salida. Respecto de si le puede pasar a Sunak, sí. Claro. Le puede pasar a Sunak, principalmente porque no sabemos cómo va a reaccionar el bloque que responde a Boris Johnson. Acá hay un doble juego, si Sunak no es capaz de unificar los bloques detrás de su liderazgo, no va a tener mucho problema, y ya la próxima salida de un premier conservador es muy probable que no puedan evitar la demanda que llega desde la oposición de llamar a elecciones generales urgente, y realmente el piso electoral que se está viendo para los conservadores si las elecciones fuesen hoy es de menos del 20%, con lo cual perderían muchísimo. O sea, en ese sentido se espera que el pragmatismo conservador opere más que las afinidades personales entre los distintos líderes, porque están poniendo mucho en juego y necesitan un gobierno estable que recomponga económicamente el país en el próximo año para tener una chance competitiva en las elecciones generales de enero del 24. Claro, mi pregunta venía más o menos por el lado que lo planteaste, ¿no? Porque es cierto que el desafío político es ese, pero ¿qué recursos o qué incentivos o herramientas tiene Sunak para poder mantener ordenada a la tropa conservadora? Porque lo cierto es que si bien Johnson y los otros candidatos no encontraron o no tuvieron el número necesario como para poder postularse, lo cierto es que es un número considerable a los fines de erosionar el gobierno de Sunak, ¿no? Entonces, ¿qué incentivo tiene Sunak o herramientas tiene como para mantenerlos dentro del mismo gobierno? Todo el mundo está esperando de Sunak medidas económicas, teniendo también en cuenta sus antecedentes y su experiencia en la banca privada, en el mundo empresarial. Entonces, Sunak está diciendo que quiere generar mecanismos para generar nuevas empresas, para mejorar la productividad. Recordemos que Inglaterra es el país con menos productividad del G7, perdió el 4% del PBI después del Brexit. Con la pandemia vino una crisis logística fenomenal porque les faltaron trabajadores, tuvieron muchísimos problemas con las cadenas logísticas, están teniendo muchísimos problemas con el comercio internacional, están teniendo muchísimos problemas con sus vecinos europeos respecto de la burocracia, y eso se está sintiendo y se esperan respuestas sobre eso. Y en base a tu pregunta, Mario, también el conflicto con Ucrania es un factor ordenador de la tropa conservadora. Claro. Inglaterra, principalmente a partir de la crisis que enfrentó Johnson en febrero, tuvo un rol muy activo en Europa apoyando al gobierno ucraniano. Recordemos que Alemania está en un problema mayúsculo a la hora de enfrentar la posición de Putin,
que lo estaba llevando Johnson y que la ausencia de un gobierno alemán fuerte sobre el tema y la ausencia de Johnson lo obligó a salir a Macron. Entonces, Europa también está esperando que Inglaterra retome su rol dentro de lo que es el apoyo a Ucrania en el conflicto ruso. Eso es un factor de orden muy importante. Después, todo lo que tenga que ver con las políticas que fueron prometidas post-Brexit, de las cuales no se ha hecho ninguna, también es un factor importante porque estaría cumpliendo con el manifiesto que en definitiva es lo que llevó al Partido Conservador a ganar por amplia mayoría en 2019. Entonces yo creo que pivoteando entre economía, Brexit y política exterior, Sunak va a intentar galvanizar el apoyo dentro del bloque. Seguimos aquí, en un ratito nada más nos vamos a ir a una pausa en Chat Internacional hablando de Gran Bretaña. Vamos a esa pausita, ya regresamos, estamos en el 30 de la TEDA. Recuerden que estamos también presentes en redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Ya volvemos. Bueno, hoy el tema en Chat Internacional es Gran Bretaña y lo analizamos con Nicolás Piazza, que es politólogo, miembro de Ceridi y estudiante de posgrado del King College. Obviamente hay mucho para seguir preguntando, ¿no, Mario? La verdad que sí, y me gustaría, Nico, retomar una de las cuestiones que vos bien hiciste mención, porque forman parte del discurso de asunción de Sunak. Él habló de que se cometieron algunos errores. En específico, ¿a qué pequeños o algunos errores hacía mención y cómo creés vos que queda plasmado el escenario político en este sentido? Bueno, el principal error fue marcado por Sunak incluso en la campaña del verano, fue el plan de estímulo que estaba intentando pasar listas, este mini budget que bautizaron con un fuerte recorte de ingresos y una fuerte expansión del gasto sin ningún tipo de financiamiento. Ese fue el principal error desde el punto de vista fiscal que le achacan a la ex primer ministro y que fue lo que determinó, lo que disparó la crisis financiera y la crisis de la libra. Y luego hubo una serie de errores principalmente en el armado de la política pública y en la comunicación respecto de, el mini budget no va a salir. Esto que hicimos claramente desplomó la libra perdió casi el 20% en apenas días, lo cual para los británicos fue prácticamente una señal de alarma que nunca habían visto. Y a partir de ahí se empezaron a barajar un montón de correcciones a ese proyecto de ley, pero ninguno consensuado. Salía un ministro a decir algo que era contradecido por la primer ministra, salía la primer ministra a decir algo que el ministro no conocía. Todavía no se sabe qué va a pasar con las tarifas de gas en el invierno. La ministra Tass había prometido congelar las tarifas, y ya se sabe que la tarifa no se va a poder congelar, pero tampoco se sabe cuál va a ser el régimen tarifario aplicable. Entonces, todo eso fue lo que generó la inestabilidad política interna dentro del gobierno. Nicolás, permitime hacerte una repregunta ahí porque vos hablabas de un aumento del gasto que tenía previsto en sus planes o en su medida la administración anterior. ¿Y se entendía a qué iba a ir destinado ese mayor gasto? El mayor gasto estaba principalmente dedicado al tema energético. Ustedes piensen que el Reino Unido es un país que es totalmente dependiente de sus importaciones energéticas y es muy vulnerable, como toda Europa, al gas ruso, no al punto que llega Alemania. Inglaterra todavía tiene centrales hidroeléctricas, tiene centrales nucleares, tiene otros proveedores de crudo, pero sí es muy vulnerable al gas ruso, con lo cual ahí hay una fuente de recursos que se van a demandar muy fuerte, que no se sabe todavía cómo lo van a resolver. El otro tema es que el recorte impositivo que había propuesto, estas 45.000 millones de libras que se querían recortar, tenían un fuerte destinatario que era el 1% más rico y que tampoco se sabía qué era lo que se buscaba con eso. Se decía holísticamente esto lo que queremos es que ese 1% lo invierta, lo ponga en nuevos emprendimientos, en nuevos negocios, en nuevas empresas, en
en emprendedores, pero tampoco se veía una aplicación real de esa política o una orientación real de esa política y cómo podría repercutir en el corto plazo en una economía que está relativamente estancada. Claro. Eso llevó a que se hablara de inestabilidad política en el Reino Unido en décadas, por primera vez en décadas. La gente lo ve como algo nuevo, como algo raro. Empezaron a haber una serie de editoriales que caló muy profundo en el inconsciente, comparando al Reino Unido con Italia, que sabemos que desde la salida de Berlusconi no tiene un gobierno estable. O economistas que empiezan a decir Reino Unido tiene que ser considerado una economía emergente, no la podemos tratar más como una economía de desarrollo. Todo eso está generando un clima en donde por primera vez se ve incertidumbre, pero también hay que destacar que esto se ve en pequeños círculos. La población donde le pegó fue en dos cosas: el costo de vida, donde todavía no hay una política antiinflacionaria clara, y principalmente en la suba de las tasas de las hipotecas. O sea, en el comentario normal lo que estaba en la preocupación principal era el costo de vida, por supuesto, y las tasas hipotecarias, que crecieron por primera vez en años. Y nadie tiene una tasa fija, todos son tasas variables. Entonces todas las cuentas eran si iba a poder pagar mi hipoteca. En este sentido, mientras hablabas, me hiciste acordar la típica frase clásica ya de Hobsbawm, de que decía de que ya Gran Bretaña ya no era una potencia, sino que era un país de rango medio, ¿no? Y en este sentido, Sunak, ¿cómo se repiensa? Porque si bien es cierto que vos planteaste una serie de desafíos en materia de política exterior, siempre queda pendiente la cuestión de no solamente qué espera para Gran Bretaña en el escenario internacional, y por ejemplo, ¿por qué no preguntarnos de cómo podría llegar a ser las relaciones entre nuestro país y Gran Bretaña? Más teniendo en cuenta que, por ejemplo, Liz Truss era muy crítica en lo que tiene que ver a Malvinas y demás. Lamento ser un aguafiestas, pero Argentina no es parte de la agenda internacional de Gran Bretaña. Es un punto marginal cuando se toca el tema de Malvinas. Acá no se estudia, o no se estudian como el mal caso. Yo hoy tuve una clase donde el contracaso era Argentina, donde comparaba el crecimiento del PBI per cápita de Argentina y Corea del Sur y cómo a mediados del siglo XX las curvas se invertían. No somos prioridad, y en Latinoamérica la prioridad es Brasil. Brasil sí es visto, es seguido, hay inversiones, hay comités, hay universidades que observan Brasil, que ven su proceso político, que ven su proceso económico. No estamos dentro de la agenda, no estamos dentro de la agenda en los grandes temas, estamos bastante idos, y no creo que, aunque el gobierno británico quiera retomar aquella relación que tenía el gobierno de May con la administración de Macri, tenga plafón para poder hacerlo en la administración de Alberto Fernández. Nicolás, Han marcado muy claramente su postura respecto al gobierno inglés. o sea, no nos tienen en el radar. Pasando a otro tema, No. ¿Cómo es el ánimo social? Teniendo en cuenta, bueno, sabemos que por ahí esta situación de inflación, por ahí el temor a lo que puede suceder con las tarifas de la energía, de alguna manera cala profundo en la sociedad, en este caso, en cualquier parte del mundo. La pregunta es, ¿cómo está el humor social teniendo en cuenta los cambios que se han dado, y muchos, en estos últimos meses? Bueno, primero una pequeña nota de color. La gente se enteró de la renuncia de Liz Truss no en vivo, la mayor parte se fue enterando con el transcurso del día, porque alguien le comentó, porque le llegó un WhatsApp. O sea, no viven la política de la misma manera que la vivimos nosotros, claro, donde ante una eventual crisis política estamos todos pendidos de los televisores a ver qué puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, eso como primer dato, o sea, no se vive de la misma manera. Sí, lo que se siente es una fuerte incertidumbre. No están acostumbrados a esto. No están acostumbrados a tener inflación, no están acostumbrados a que se les toquen las hipotecas, no están acostumbrados a tener inestabilidad política, no están acostumbrados a que Inglaterra sea considerado un país de segunda. Claro.
Entonces también toca una fibra muy profunda del orgullo nacional, que fue como exacerbado en estas semanas con todo lo que pasó con lo de la reina y el foco de nuevo de la atención mundial alrededor de la monarquía y todo su proceso. Y ahora el foco está puesto por cuestiones totalmente negativas, como son problemas que ellos asemejan a otro tipo de país y no a sí mismos. Entonces no están acostumbrados, se los nota medio perdidos en la discusión pública. Y tampoco se ve, volviendo a hablar un poco de la inflación, que el gobierno esté generando opciones o discutiendo medidas para contenerla. Es como que, ok, la inflación viene dada por dos factores internacionales, la guerra en Ucrania, más el ciclo que estamos viviendo a escala internacional por los planes expansivos y el aumento de tasas a escala internacional, principalmente la Reserva de los Estados Unidos, esto va a pasar. Y eso también pone incertidumbre. La persona, el análisis que hacían es, la inflación es del 10%, los aumentos han sido del 3,5, 4. Nosotros estamos acostumbrados a discutir paritarias, 131 está pidiendo camioneros. Ellos están viendo cómo le crece el 10% el costo de vida en términos generales, más del 17, casi el 20 en la canasta básica, lo que vendría para nosotros ser la canasta básica alimentaria, y sus sueldos crecieron el 3,5, 4. Entonces están en ese sentido bastante desconcertados. Es una realidad totalmente nueva para ellos. Nicolás, entonces queda puesta sobre la mesa la pregunta del millón. Yo sé que es muy difícil responderla, pero ¿cómo queda planteado el escenario de cara a las elecciones del 2024 para el Partido Conservador? Y hoy, si las elecciones son hoy, el Partido Conservador pierde, y pierde realmente con una fuerza poco vista en lo que ha sido la historia de las últimas elecciones. Recordemos que los últimos gobiernos laboristas tampoco tenían una mayoría tan elevada, sino que siempre los Tories fueron, justamente por el sistema electoral que hablábamos originariamente, que le resta peso electoral a las ciudades y se lo da principalmente a sectores de menos población, más conservadores y demás, muy fuerte. En una encuesta que salió el jueves pasado le da al laborismo un 53% de intención de votos contra un 14% de los conservadores. O sea, la diferencia es muy fuerte. Por eso el rol central que va a tener Sunak es primero unificar el partido, estabilizar políticamente el país para tener una posibilidad luego de generar algún tipo de políticas que probablemente sean post-marzo, porque ahora lo que hay que pasar es el invierno, para tener una chance competitiva en enero del 24. Pero hoy, la verdad que el Partido Conservador está muy preocupado por sus elecciones generales. Nicolás, muchísimas gracias por haber estado ahí del otro lado con nosotros para hacernos entender un poco lo que está sucediendo ahí en Gran Bretaña. La invitación quedará pendiente y siempre abierta para seguir tratando otros temas. Así es que muchas gracias y será hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero verlos pronto. Igualmente nosotros a vos. Así pasaba Nicolás Piazza, politólogo, miembro de Ceridi y además estudiante de posgrados del King College. Estamos a punto de cerrar el programa, pero tenemos una invitación también. Sí, claro, ya que estamos hablando de cuestiones internacionales, los queríamos invitar a participar del primer foro de política internacional argentina que se va a estar realizando el próximo 3 de noviembre. Va a ser una jornada durante toda la tarde del jueves. Y va a estar interesante porque varias de las personas que han pasado por este programa van a estar presencialmente y también otras personas que son muy reconocidas en lo que a cuestiones internacionales se refiere. Malamuto, Caclián, Diana Tusi, Ruth. Así que todos cordialmente invitados y los esperamos el próximo jueves para discutir todos estos temas. ¿Dónde va a ser? ¿En la Facultad de Ciencias Políticas? No, en el CICUNC. Así bien. que en el rectorado, en el CICUNC, en el cilindro central, a partir de las 3 de la tarde comenzamos con el evento. Bueno, mucho éxito entonces. Ahí Gracias. estaremos pendientes de lo que suceda ahí en ese evento. Nosotros nos despedimos. Será hasta la próxima edición de Chat Internacional. Muchas gracias. Hasta luego.